Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 60 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestros panelistas invitados, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tenemos la conferencia titulada Estado de la Cuestión, conversación con la escritora Rubis Marilia Camacho sobre la narrativa puertorriqueña con el doctor Ricardo Rodríguez Santos. Voy a pasar a presentarlo. Rubis Marilia Camacho, primera escritora invitada al foro Tu Cuento, recibió el premio Gloria Fuentes en el 1999 por su participación en el certamen de cuentos no sexistas Dirección General de la Mujer en Madrid, España. También fue premiada por la Barca de la Cultura en su certamen de narrativa romántica. Varios de sus cuentos han sido publicados en el periódico Claridad, y en las revistas literarias Letras Nuevas y Boreales. Su primer libro, Cuentos Traidores, 2010, fue premiado por el Pen Club de Puerto Rico y por el Instituto de Literatura Puertorriqueña. En el 2012, Boreales le publicó la novela Sara, la historia cierta, que de hecho es mi favorita. Ese año, la editorial Letra Negra de Guatemala le publicó el libro de relatos El Fraile Confabulado y la segunda edición de Sara, la historia cierta. En el 2015, Indeleble Editores, también de Guatemala, le publicó su primer poemario, Safo, Ritual de la Tristeza. Del 2013 al 2014 fue la presentadora del programa de Letras por Bonita Radio, un programa destinado a entrevistas a escritores. En cuanto al profesor Ricardo Rodríguez Santos, es doctor en literatura con especialidad en Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Su tesis versa sobre la narrativa de Reinaldo Arenas, escritor cubano fallecido en 1990. Es profesor jubilado del Departamento de Educación de Puerto Rico y catedrático auxiliar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. Además, se desempeña como facilitador de la Escuela de Estudios Profesionales, programa ahora en el sistema educativo Ana G. Méndez. Ricardo, podemos comenzar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Ricardo. Hola, saludos. Qué bueno verte, saludos. Aquí estamos otra vez. Antes de comenzar, yo tengo unos puntos que quería seguir, pero voy a hacer un cambio un momentito para felicitar a Rubí Camacho por el premio, la mención honorífica que obtuvo en el Instituto de Cultura, el Premio Nacional. Me acabo de enterar hace poquito. Eso fue ayer, si no me equivoco, ¿verdad? Ayer, ayer. Sí, ayer. Sí, ayer. Gracias, Ricardo. Sí. No leo eso, ese libro que ganó el premio, no sé cuál es. ¿Puedes hablarnos un poquito antes de comenzar con el tema? Claro, con mucho gusto. Saludos a todos. Las Madreselvas son unas flores, es un libro inédito, ¿verdad? Estaba en el certamen. Y es un manojo de cuentos donde en cada cuento la figura principal es la madre. Y la intención del libro es de construir la imagen romántica que nos hemos hecho de esa figura, porque los relatos con elementos ficticios, por supuesto, son relatos y son experiencias que viví, que vi y que acompañé durante muchos años. Por eso el juego de la madre y la selva, ¿no? La madre selva. Qué bien, pues felicidades entonces a una de nuestras escritoras nacionales.
Vamos a empezar hablando, yo titulé esto, el estado de la cuestión, a grosso modo, sin intentar abarcar un poquito acerca de la literatura puertorriqueña actual. Intentemos no mencionar a ningún escritor te propongo, porque hay tantos y tantos buenos escritores que si uno se quisiera ponerse a nombrarlos, corre el peligro de dejar otros afuera y no sería eso. No será posible que yo soy el primero nombre que lo veo, pero bueno, siempre me gusta recordar para hablar de la cuestión del estado de la literatura puertorriqueña. En mi estudio sobre la tesis de Reinaldo, que yo sé que a Rubí le encanta Reinaldo Arenas, y el monje, el fraile también, esa situación que vivieron los escritores intelectuales en 1960, algunos meses después del triunfo de la Revolución, y se reunieron en el Teatro Nacional los escritores para cuestionarle a Fidel, que cuentan que estaban todos los escritores, ninguno se atrevió a pararse a cuestionarle a Fidel. Fidel llegó en el sitio, se la quitó y la puso sobre la mesa, se sentó y entonces le dijo a los escritores, vamos a dialogar. Eso es lo que cuentan. Y cuentan también que muy nervioso, sumamente nervioso, quizás uno de los pocos o el único que se paró a cuestionarle a Fidel, porque con la revolución y la visión que tenía marxista, Fidel abrió la prensa para todo el mundo. Bueno, me disculpan, que es que estaba sin luz, estaba en la penumbra, acaba de llegar aquí. Así que, pero continúo. Ajá, ya no estoy en la penumbra. Entonces, cuestionaba básicamente, ahora todo el mundo es escritor, y la visión que se desprende es que algunos dicen Piñera y Lezama Lima y otros escritores del momento pensaban que la literatura era para un grupito selecto, que era para poquita gente, que no ven positivo, ven bueno que todo el mundo estuviera publicando, y uno se cuestiona hasta qué punto en los días que estamos ahora en el siglo XXI continúa vigente esa discusión sobre si la literatura es un campo restringido o la literatura es para todos. Yo conozco a Ruby, yo creo que yo tengo idea de la respuesta que ella me puede dar, pero quisiera que la elabore ella misma, porque parto de las preguntas. Una pregunta, ¿es la literatura para algunos? ¿Es exclusiva? ¿Es malo que se plebeyice la escritura y la creación de esto? ¿Quién decide lo que es buena literatura? O sea, ¿es la literatura para poquita gente? ¿Para una élite? Dime. Bien, esa es una pregunta honda y dura, particularmente cuando usas la palabra plebeyice, porque yo creo que hay palabras maravillosas en el lenguaje, como la palabra pájaro, como la palabra Trinidad, como la palabra charco, pero la palabra plebeyo, como la palabra esclavo, como la palabra jaula, son palabras que duelen en el lenguaje, que tal vez no deberían existir en el lenguaje porque nunca debieron existir en la realidad histórica. Pero trabajando con ese concepto que le da a tu pregunta un tono tan de golpe, y me parece que la intención es esa. Debo tal vez comenzar diciendo que la literatura suele ser vista como un bien cultural reservado para unos pocos. Y sabemos que amplios sectores de la población, tienen restringido su derecho a la experiencia literaria,
como si la literatura fuera una práctica para lectores o escritores o escritoras ya formados o cultos, muy cultos. Es decir, gente que ha construido una relación legítima, entre comillas, con la literatura por medio de la escolarización a la que no todo el mundo tiene acceso, o por medio del origen social, y el origen social, por supuesto, tiene que ver con las estratas y con el poder económico. Pero cuando tú me haces esa pregunta, yo me planteo, ¿qué sucede entonces con los sectores populares que aportan otras experiencias, otras maneras de acercarse a la literatura? ¿Cómo tú sorteas esa frontera invisible que existe entre los lectores y la literatura, cuando es una frontera construida socialmente por representaciones que ratifican una y otra vez que esos lectores, que esos escritores o esas escritoras no deben, no pueden o no saben? Entonces pienso que la literatura es de todos y de todas, siempre, porque la literatura oral es tan literatura como la literatura escrita. Siempre que la literatura oral sea una expresión que encaje, que entone con una intención artística, yo pienso que estamos haciendo literatura. Porque sería como decir que cuando mi abuela abría la puerta en la madrugada, la puerta del rancho, y le decía al sol, despierta rubio, mi abuela no estaba haciendo literatura, mi abuela no estaba haciendo poesía. O cuando mi madre cantaba en el fregadero de mi casa, Sol de mi ser, mi Salvador, un himno evangélico, Sol de mi ser, no estaba haciendo poesía. Es decir, que la poesía, que la literatura es del pueblo, viene del pueblo, y más que del pueblo, viene con la gente, independientemente, ¿verdad?, de las clases sociales en las que te muevas. Sí creo, Ricardo, que la academia se ha dedicado a validar el canon, y que la academia identifica y perpetúa las lecturas que la academia entiende que son las que deben progresar y se deben conservar. Pero también en ocasiones el pueblo lanza mensajes interesantes a la academia cuando el pueblo se apropia del texto, porque el texto para el pueblo es un espejo. Pienso que en ese sentido la literatura es de todos y de todas, porque la literatura promueve espacios de diálogos donde conversan las experiencias humanas. Y se es escritor o escritora aunque no se publique. Se hace literatura aunque no se publique. En ese sentido, no todos tenemos los medios para publicar siempre, lamentablemente. Pero eso no significa que no se esté haciendo literatura. Que el asunto del canon es problemático, es un tema complejo. Lo es. Sí. Que requiere bastante discusión. Pero yo tengo compañeros, profesores que hablan de que preguntan eso, ¿qué es el canon? El canon no es una cosa, no es un lugar. De hecho, hay diferentes en la sociedad en la que vivimos. Lo que me preocupa un poco es el sentimiento que expresan escritores, que yo tengo muchísimos escritores en mis redes sociales, y veo lo que publican y leo entre líneas también. Y hay en ocasiones siento que hay una especie de pena, de problemas de una autoestima literaria, de que hay unos textos que tienen más valor que otros, y que que los mismos escritores en algunos casos, no generalizo, piensan que
existe un canon, que existe un monte del Olimpo y que esas personas pues son los verdaderos escritores y que yo pues trato de hacer lo mío por aquí, por el ladito, y publico, pero con pocas esperanzas. Todo eso yo he visto en las redes sociales y por eso me pregunto, hablando de Virgilio y de todo lo que se publicó, la lista de autores en el 60 era larguísima. ¿Cuántas personas publican en estos tiempos? ¿Con qué expectativas publican? Y a veces uno se sorprende y piensa que no hay mucha gente escribiendo, pero yo, en el caso particular, cuando me pongo a indagar, a investigar, a buscar, me sorprendo de todos los libros que se publican en este país todos los días. Tanto que uno no consigue, es decir, voy a leer a la gente que estoy viendo que publica texto, porque son tantos textos, tantas publicaciones, tantas personas con su sello editorial publicando sus libros. La lista es larguísima, por eso empecé comentándote, vamos a tratar de no nombrar a nadie, porque son tantos y tantos que no terminaríamos de nombrar toda la gente que está haciendo trabajo. Y tengo una compañera que tú conoces, Mayra Encarnación, que acostumbra a decir que cada texto tiene su lector. Hay un compañero escritor que colocó en las redes sociales esto, dice, a ver, ¿para qué sirve escribir ahora mismo? ¿Por qué escribo? Y yo te pregunto a ti, ¿para qué sirve escribir ahora mismo, Rubis? Qué buena pregunta, Ricardo. Y me imagino que es una pregunta a la que no lograremos dar una contestación definitiva, tal ni siquiera definitoria, pero sí te puedo decir que ¿para qué sirve escribir? Mira, yo creo que la literatura se ocupa del suceder imaginario. A diferencia de, por ejemplo, de la filosofía que se ocupa del ser, ¿no? Pienso, luego soy, o de la historia que se ocupa del cuándo, el cómo y el por qué, o la ciencia que se ocupa de el observo, entiendo, el cómo. La literatura se ocupa del suceder imaginario. Por supuesto, ese suceder imaginario amarrado al mundo real, que es la fuente de la que bebe la literatura. Y ese suceder imaginario tiene una intención estética. Si no hay intención estética, Ricardo, no tenemos literatura. Si no hay intención estética, no tenemos literatura. Podemos tener libros, podemos tener contenido, que es la materia prima, que son los elementos que están ahí como larvas, esperando una expresión estética adecuada. Cuando el texto, cuando el contenido logra manifestarse en una expresión estética adecuada, entonces se hace literatura. No siempre escribir y publicar es hacer y publicar literatura. Pero pienso que la literatura es una de las actividades espirituales más grandes a las que puede acceder un ser humano. Escribir, leer y escribir literatura es una experiencia de gran espiritualidad. Y no es una experiencia espiritual cualquiera. Estamos hablando de que es una experiencia espiritual o la experiencia espiritual que mejor aprovecha los tres grandes valores del idioma, los tres grandes valores del lenguaje. Es decir, sintaxis, sentido de las palabras, pues eso es la gramática. Es decir, en segundo lugar, ritmo y sonido, pues eso es fonética. Es decir, pasiones, emociones en la literatura que van más allá de la lógica, pues estamos hablando de estilística. Entonces, la literatura, ¿para qué sirve escribir? Para descargar el espíritu, para conectarte de manera especial con el lenguaje, con el gran patrimonio de los pueblos. Sirve escribir para mirarte por dentro y mirar hacia afuera. Sirve escribir para impugnar el mundo.
Sirve escribir para declarar que no entiendes ni cabes en el mundo. Sirve escribir para buscar un espejo. Sirve escribir para que, como dices hace un rato, en algún lugar un lector esté esperando o una lectora esté esperando tu escritura. ¿Cuándo? No sabemos. Tal vez la gran preocupación e inútil preocupación de los escritores y las escritoras sea alcanzar muchos lectores y muchas lectoras. Y es una ambición que desgasta. No solamente desgasta la energía humana, también desgasta la energía creativa. Y pienso que escribir sirve para todas esas cosas, sobre todo porque escribir es, como diría la compañera puertorriqueña Santos Febres, quien escribe se apodera del mundo. Y ya eso es una ganancia maravillosa. Yo quiero hablar de tu narrativa, pero quiero antes usar un puente para llegar a ellas. Pues, cuando hablamos de las 4 artes del lenguaje, yo le digo a mis estudiantes, uno habla para que alguien escuche, pero cuando uno escribe para que alguien lo lea. Entonces, en el juego este de la estética que mencionas, tiene que estar involucrado el lector también, porque el lector tiene que reconocer unas intenciones o tiene que hacer el juego de la interpretación. Por eso es que en esta semana he estado trabajando un poquito con lo que llaman técnicamente la teoría de la recepción y me metí con Eco. Eco, entre otros teóricos, trabaja con esa idea. Y quiero nombrar una cita para hacerte una pregunta. Eco dice, un texto tal como aparece en su superficie o manifestación lingüística representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. En la medida que debe ser actualizado, un texto está incompleto. Es decir, que el texto que haga cualquier escritor no está completo porque necesita alguien que lo lea. Ahora, ¿quién tiene la competencia adecuada para leer lo que quiere decir el escritor? Dice, un texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa, aunque normalmente desee ser interpretado con un margen suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar. La competencia del destinatario no coincide necesariamente con la del emisor. Y entonces eso nos trae una de las grandes dificultades. Tradicionalmente se había hablado, cuando yo estudiaba decían, por ejemplo, la profesora de bachillerato me decía, hay que trabajar con la inmanencia del texto. El texto tiene un mensaje y si tú llegas a ese mensaje, entendiste. Luego, según fui desarrollando, estudiando, me doy cuenta de que hay que recobrar la importancia del lector. Baltes habló en algún momento que el autor había muerto porque se fue al otro extremo, le dieron toda la importancia al lector. Pero después que uno continúa estudiando se da cuenta que esto es un balance entre lo que aparece en el texto como la intención del autor y la competencia en términos de la habilidad que tiene el lector de ese texto para poder actualizar, como dice Eco, para poder hacer una interpretación que incluya el contexto en el que usted como escritor redacta su texto y el contexto en como lector en que yo me siento a leerlo, a analizarlo. Por eso es que insiste en la importancia. Desde esa perspectiva yo quiero preguntarte, ¿para quién escribes, Rubis Camacho? ¿Para quién o para quiénes? Al decir de Humberto Eco, ¿tienes un lector modelo? ¿Tienes alguien en tu mente, consciente o quizás inconscientemente? Cuando planificas tus escritos, ¿cuán importante es el lector al que esperas llegar?
interesante, qué interesante. ¿Cuántas tazas de café nos debemos con estas preguntas, Ricardo? Maravillosas preguntas. Estás planteando la relación texto-lector o lectora vis a vis la relación texto-escritor y lector. Mira, yo no escribo pensando en los lectores o en las lectoras. Si tuviera una mirada comercial sobre la literatura, si mi interés fuera vender muchos libros, que no lo es, yo estaría considerando todo el tiempo esos nichos por los que debo entrar para asegurar las ventas y para asegurar a mis lectores. Yo no busco lectores. Yo escribo porque cuando no lo hago soy muy infeliz. Yo escribo independientemente de quién me lea o no me lea. Yo escribo porque es una necesidad de mi espíritu. Claro, si algún lector pudiera aspirar, sería al lector inquisitivo o a la lectora inquisitiva, a la que se atreve a buscar el subtexto, a la que se atreve a impugnar el relato o la historia o la novela o el poema. Esa lectora o ese lector que viene con sus propias armas a enfrentarse a mi literatura. Ese lector sería un lector o una lectora deseada, no buscada, porque realmente no puedo invertir mi energía en buscar lectores. Ahí no está mi mirada. Yo escribo de verdad para leer la historia que tenía que contar, y una vez se cuenta y a veces se publica, es como sentir que cumpliste con la tarea y vas a lo próximo y saliste de ese relato. Pero mira, realmente, sí, dime. Algún otro escritor en las redes sociales publicó el otro día una pregunta, decía, ¿qué hace bueno un cuento? Y yo entré a ver las respuestas y la gente decía, pues un cuento es bueno porque tiene un personaje así, o un cuento es bueno porque el final es sorprendente, o un cuento es bueno porque tal cosa. Y yo le escribí a la persona, le dije, ¿qué hace bueno un cuento? Un lector sintonizado. Un lector que está en sintonía. Yo como lector, no como escritor, pues te puedo decir que en el caso de Rubí Camacho, de sus textos, esto es una observación que yo hago como lector, claro. Siento o percibo que Rubí Camacho sí tiene un lector ideal. Porque porque las construcciones sintácticas, por ejemplo, que hace Rubí Camacho, requieren un nivel de educación y de experiencia literaria que no todo el mundo la tiene, porque el uso del lenguaje metafórico que hace Rubí Camacho requiere unas destrezas particulares. Entonces, yo como lector, yo mismo hago esa definición leyéndote, por ejemplo, Rubí Camacho, la voz narrativa de Rubí Camacho exige un lector culto. Está dirigido a un lector culto. Yo tenía una presentación de PowerPoint, pero con el asunto de la señal y la luz eléctrica, pues hay unas cosas que tengo que pasar por alto. Pero ciertamente, pues si usted se lee, por ejemplo, la novela más reciente, Tu rostro en la memoria, eso es para decir, hablando de las construcciones sintácticas y del uso de la metáfora. Para poder apreciar el texto de Rubí Camacho es necesario tener algún nivel enciclopédico que me permita a mí reconocer el uso constante que hace Camacho de la intertextualidad, los ecos literarios que hay en el texto. Claro, eso yo lo he discutido largamente, como dijiste, necesitamos varias tazas de café. Una persona que no tenga ese conocimiento, esa experiencia literaria, enciclopédica,
disfruta el texto, disfruta la trama, pero la persona que tiene mayor conocimiento enciclopédico, como yo estoy diciendo, pues puede disfrutar y ver unas cosas que solamente las reconoce la persona que tiene algún tipo de preparación. Eso es para darte un ejemplo. Hablando de intertextualidad, que me gustaría pudiéramos estar un buen rato hablando del intertexto en las novelas, en la narrativa de Rubí Camacho. Pero ciertamente, por lo menos desde mi perspectiva, pues esos textos que escribe requieren ese tipo de lector, fíjate. Pero claro, esa es mi perspectiva. Hay diferentes textos, entonces, que piden diferentes tipos de lectores. Y yo creo firmemente en que, a pesar de lo que he discutido con algunos compañeros, yo tengo la tendencia a darle más importancia al lector que lo que escribe la persona en el texto. Porque, a fin de cuentas, el libro, la historia de Sara existe cuando yo abro el libro. Mientras el libro está cerrado, esa historia no existe para mí. O sea, que no existe para el lector. El texto existe cuando hay alguien que abre y pasa sus ojos y le da sentido a lo que está en el texto. ¿Me sigue? Es lo que te estoy planteando. Claro, claro que sí. Estoy muy de acuerdo con que cada cual se acerca al texto desde su bagaje enciclopédico, por supuesto que sí. Pero ese bagaje enciclopédico también recoge, Ricardo, las experiencias, las tristezas de esa lectora o de ese lector, recoge las alegrías, las dudas, las interrogantes, las inseguridades. Y eso hace que cada lector dé una mirada distinta al texto, y cada lector o lectora se apropia en la medida que puede, con lo que tiene, ¿verdad? Con lo que tiene, se apropia del texto. Y en ese sentido sigue siendo un lector activo. Sigue siendo un lector activo. Fíjate, Rubí, que este género que se está desarrollando en los últimos años, el microcuento, o más bien la minificción, según lo define Laura Zavala, implica mayor responsabilidad del lector. Si lo que tengo es un cuento de 5 palabras, quiere decir que todo lo que quiero decir está fuera de esas 5 palabras. Es decir, que requiere un lector mucho más activo. Hay un cuento, una minificción fabulosa, que yo no sé si la conoce, que presenta Zavala para dar ejemplo de cómo está involucrado el lector. El microcuento dice Dios. Y entonces depende del lector decir Dios, pero ¿por qué dijo Dios? Está hablando de Dios porque quiere reclamarle algo, está hablando de Dios porque tiene otra razón. Pero está en el juego del lector, que es sumamente importante y hay que darle el espacio correspondiente. Mucha gente se resiste. Si vas a ver la mayoría de los teóricos europeos y norteamericanos, se resisten a darle poder o autoridad al lector acerca de lo que dice un texto. Pero es parte importante de ese juego, tanto lo que quiere decir el autor como lo que puede interpretar el lector. Estoy de acuerdo, y sobre todo en el microrelato, ¿verdad? O la microficción, como le llamemos. Se requiere que el lector tenga unas lecturas previas, para que entienda las pistas, porque si no se pierde la maravilla del texto. Ese que acabas de mencionar me parece fabuloso, me parece un golpe impresionante. Dios, todo lo que eso equivale o todo lo que eso podría significar, la plurivalencia de ese concepto me parece extraordinaria. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Mira, podríamos estar mucho tiempo, pero me preocupa el tiempo y quiero hablar de tus obras. Me enfoqué en la narrativa. Tengo por aquí, traté de ser un lector sintonizado todo el tiempo. Ciertamente no puedo evitar leer tu narrativa y ver ecos
ecos, resonancias de Reinaldo y de Fray Servando. No lo puedo evitar y me gusta. Sara fue tu primer texto publicado, tu primera novela, ¿no? Sí, correcto, sí. Sí, para poder entender a Sara mejor, hay que conocer esa historia bíblica, porque según dicen los teóricos, lo que hiciste fue reformular ese texto y darle otra perspectiva temática al texto. Y el que lee la novela pues se puede dar cuenta de esto. En Sara, la voz narrativa trabaja con los esquemas mentales que tenemos en el siglo XXI. Y esos esquemas mentales no han progresado casi nada. Por eso es que vemos los problemas que vemos, por ejemplo, cuando se tratan los temas de hombre y mujer. Según el esquema mental con el que me criaron a mí, pues las mujeres están sometidas al hombre, porque eso es bíblico. O sea, cuando se trabaja actualmente es el tema de la violencia de género y todo lo que se están trabajando con violencia de género, yo me aguanto para no escribirle en Facebook, porque no es el lugar para escribir, para decirle, mira, es que esto es un problema, porque el asunto de la violencia de género viene porque es bíblico que el hombre es superior a la mujer. No estoy de acuerdo con eso. Estoy diciendo que eso fue lo que me enseñaron a mí, que el hombre es superior a la mujer. Sí. Y entonces, en Sara, para las personas que nos están viendo, pues la voz narrativa subvierte todo ese mundo, toda esa ideología que me enseñaron, porque Sara es una mujer que está consciente de su cuerpo. Y eso le llamaría mi mamá y mi abuelita, ese es el primer pecado de esa Sara personaje, que está consciente de su cuerpo. Esa Sara tiene un carácter fuerte. Esa Sara tiene una sexualidad negada, pero el mayor de los pecados que tiene la Sara de la historia cierta es que la voz narrativa pretende darle voz propia a una mujer. Y en el Puerto Rico de hoy te puedes encontrar con muchísima gente, incluyendo candidatos a puestos electivos, que te dicen, ese es el problema, que a la mujer no se le da voz. Y vemos una Sara erótica, una Sara rebelde y altanera, una Sara que disfruta de su cuerpo, una Sara que comete otro gran pecado, se burla voy a decirlo así, del genital de su marido. Y eso es imperdonable en la sociedad en la que vivimos, claro. Y ese marido que no puede ver lo que el faraón sí puede ver. El faraón sí ve, además de la belleza física, ve la belleza de una mujer que tiene carácter. Y entonces eso hace distinto el texto. ¿Por qué? ¿Por qué escribiste Sara así? Me encantan los comentarios que has hecho sobre Sara. Qué lectura tan extraordinaria, qué mirada tan extraordinaria. Gracias por eso y por el tiempo que le has dedicado a Sara. Sara es un juego sobre qué es la verdad. Y un juego a deconstruir los mitos. Fíjate que el título es Sara, la historia cierta. Es decir, la que te contaron no es. Yo te voy a contar la historia cierta. Y la historia cierta es, en la novela, la historia que se desarrolla a través de los ojos de la mujer, no a través de los ojos del hombre, porque a través de los ojos del hombre ya la Biblia nos había dado su versión, y una versión muy injusta, como todas las versiones hacia la mujer en el mundo bíblico.
Y entonces comenzamos a jugar con las verdades y con los mitos. Y tú que leíste la novela te habrás dado cuenta que Sara afirma una verdad y cuenta una historia. Y el próximo personaje rebate la verdad y la historia que cuenta Sara. Pero el tercer personaje niega y rebate la historia que contó el segundo personaje. O sea, es un juego de verdades. ¿Quién tiene la verdad? Pero sí hay una intención de mostrar a una Sara contestataria, a una Sara consciente de su realidad abusiva, como muy bien dices, una Sara que se reconoce en su cuerpo, una Sara que se atreve a protestar, que se atreve a decir, que se atreve a enloquecer y a regresar de la locura. Y es una manera de también provocar en la mirada de Sara una voz que se atreve a impugnar el designio divino. Recordarás que creo que el penúltimo capítulo, Isaac, el hijo de la promesa, se enfrenta a Dios y punto. Le dice, no te voy a obedecer. Y bueno, y Dios se alegra. Y Dios se alegra de que haya un humano que piense. De modo que Sara es un texto lleno de aparentes irreverencias que escribí. Mira, con yo mucho dolor. terminé de leer Sara y empecé a molestar a mis amigos, a llamar gente y a preguntarle, vengan acá, ¿cuántas escritoras puertorriqueñas han trabajado este tema así? No hay muchas. Hay varones que han trabajado el tema religioso desde diferentes perspectivas, pero yo creo que Rubí Camacho es de las muy pocas, no debe ser la primera, no me atrevo a decirlo, pero eso le da una importancia particular a este texto dentro del contexto de la literatura puertorriqueña. Y por eso me parece que es bien importante, y ha sido muy importante traerlo primero y discutirlo, porque realmente es una novela que merece ser revisitada por la gente que la haya leído y darla a conocer a las personas que no la conocen. Es un extraordinario texto que nos ayuda a reflexionar particularmente en los tiempos violentos contra las mujeres que vivimos y las actitudes de los hombres para discutir y cuestionar todo eso. ¿Qué te parece? Te agradezco nuevamente esa mirada. Sara está ahí. Sara está ahí y se autorredime en la historia y es un personaje muy, muy doloroso para mí, pero a la vez es un personaje en el que trato de redimir la historia de todas las mujeres. Más o menos estaba hablando del segundo libro que vi, Los Cuentos Traidores. En Los Cuentos Traidores, la primera parte del libro trabaja también con textos con ese tema religioso, de alguna manera. Me gustaría comentar ese primer cuento, Eva. En esos primeros cuentos también trabajas una visión distinta, una visión contestataria, porque Dios prefiere a la mujer que al hombre. Eva en estos cuentos es una mujer que crea ante quien Dios se replegó. Y dice que durante la creación el hombre durmió, pero la mujer se puso de pie. O sea que hay una visión completa de la voz narrativa de darle un papel distinto a la mujer, reconocerla en su dignidad, y eso es ciertamente una aportación también que hacen los textos. ¿Qué piensas? Sí, estoy recordando el texto, creo que es el texto de la creación. Sí, creo que es el primer relato en Cuentos Traidores, en la segunda edición, porque en la primera edición no aparecen esos relatos. Fueron 9 relatos que se
incluyeron en la segunda edición, y ese es uno de los relatos nuevos. Sí. Si supieras que pienso que el mito de la creación, o pensaba que el mito de la creación tenía que ser reconstruido. Y fue como muy bien dices, un relato en el que la mujer toma un papel protagónico. Si no recuerdo mal, creo que Dios se conmueve cuando la crea. La divinidad se conmueve cuando la crea. Y pues tiene que ver con mis nuevas miradas y mis nuevas lecturas al texto bíblico, por supuesto, desde una mirada más feminista, o más femenina, desde una mirada más, desde una hermenéutica más actualizada, vamos a decir. Y estoy de acuerdo contigo, sí, en ese mito de creación, la protagonista es Eva, es la que se levanta y la que comienza el rumbo, la ruta, es cierto. Entonces, finalmente tengo por aquí la novela Tu rostro en la memoria. De Tu rostro en la memoria, que quisiera empezar haciéndote una pregunta más simple. A lo mejor te ríes y dices más simple o no, más compleja. Para hacer Tu rostro en la memoria sobre Aníbal y sus ejércitos de Cartago, tuviste que hacer una investigación. Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? Porque hay demasiados detalles. Qué buena pregunta me has hecho, Ricardo. Y gracias por la pregunta, porque me permites rescatar 2 años de trabajo de investigación. Todavía yo recuerdo la mañana en la que yo llegué a aquella biblioteca en el viejo San Juan, la Carnegie, y llegué buscando información sobre las guerras púnicas, sobre Cartago, sobre Aníbal, y la bibliotecaria fue montando sobre mi escritorio tantos volúmenes de libros que yo pensé que no terminaría nunca. Sin embargo, fueron 2 años de investigación para escribir Tu rostro en la memoria, porque no solamente investigué y estudié todo el contexto de la guerra, toda la construcción de Cartago, todo el deseo del Imperio Romano en invadir las costas de África. También estudié la gastronomía, estudié cómo se vestían, qué perfumes usaban, qué música escuchaban, qué instrumentos tocaban, a qué dioses adoraban, qué plantas se cosechaban. Fue un estudio tan integrado, porque lo que comenzó como una tarea un poco árida, se fue convirtiendo en una tarea maravillosa de descubrir infinidad de cosas en los libros de historia. Y también te confieso que una lectura que me hizo mucho bien para escribir Tu rostro en la memoria fue la lectura de Salambó. Fue una lectura que me recomendó el doctor Luis López Nieves cuando supo el tema que estaba trabajando, y Salambó de Flaubert fue una lectura que también me pareció y me ayudó mucho con respecto a los detalles sobre las armas que usaban los soldados, que si eran zarizas, que se usaban coturnos, qué eran los coturnos, toda esa cantidad de detalles que un ojo como el tuyo puede identificar en el texto, son el fruto de 2 años de investigación. Eso es cierto. Y una novela así extensa, que 400 páginas, la pregunta que viene también a mi mente es, ¿cuándo decidiste que había que terminar? ¿O tenías el final programado? Porque los personajes empiezan a tomar su propia vida y empiezan a desarrollarse, y uno quiere hablar, y hablas de aquel y hablas del otro, y se complica, cada cual tiene una trama compleja y rica. Sí, es cierto, es cierto. Mira, el gran reto en Tu rostro en la memoria fue
vaciar aquellas carpetas blancas, aquellas enormes carpetas blancas, vaciar esa información en una novela y que no pareciera un libro de historia, ¿no? Sino que fueran detalles que fueran apareciendo para guiar, para enriquecer, para robustecer la historia. Eso fue uno de los grandes retos, porque había veces que que anhelaba ponerlo todo y sabía que no podía hacerlo por el bien del texto. Luego, cuando comencé a escribir la novela, yo sabía la línea final. Yo sabía la línea final y eso fue, escribí el primer párrafo y en la próxima página escribí la última línea de la novela, que tardó varios años en escribirse, luego del tiempo de investigación. De modo que yo sabía el principio y sabía el final. En el proceso, como muy bien dices, los personajes fueron creciendo y tal vez la razón por la que se extiende la novela es porque yo buscaba hondura psicológica en los personajes, que es lo que realmente me interesa en la literatura, la hondura psicológica de los personajes. Y necesitaba desarrollar ese texto de esa manera. Al final, cuando yo sentí que todos los personajes habían dicho lo que tenían que decir, entonces solté, liberé a mi mercenario y lo dejé escapar, lo dejé desertar, llevando en sus vidas en sus manos una vida numerosa. Creo que esa es la última línea, llevando en sus manos una vida numerosa, porque esa fue la línea que yo supe desde un principio que sería la línea final. Hay dos partes de la novela, yo quiero leer un pedacito que me gustaron muchísimo. En la página 195 de la edición que tengo, dice, esta idea también me entusiasma. Pienso que una obra grandiosa es aquella que se niega a la perfección de lo concluido. Es la única manera en que una obra puede decir lo que es, a lo que aspira, lo que puede ser, lo que no es, lo que aún no termina de ser. Se resiste al entumecimiento, tiene vida y se niega a decir la última palabra. Y esa es parte de la perspectiva narrativa de Ruiz Camacho. Ese desarrollo de personajes con una hondura psicológica y una sensibilidad para ser guerreros y asesinos, porque son guerreros y asesinos, pero Aníbal, el Aníbal de la novela aprecia el arte, aprecia la música, es un espíritu sensible. Entonces conviven en ese personaje ambas cosas. Y luego dice, como una pintura en la que una niña entrega un objeto no realizado en el lienzo, nos quedaríamos por horas escrutando el rostro del viejo, buscando la idea que brilla en sus ojos, definiendo su sonrisa. Pícara, maliciosa, paternal, robada, austera. ¿Será un sátiro que le engaña, un abuelo que la protege, un tío cómplice de travesuras? ¿Qué objeto entrega a la niña? ¿Por qué lo entrega? ¿Debe entregarlo? ¿Con qué emoción lo entrega? ¿Cómo extiende la mano que sujete el objeto? Y lo que está presentando, a mi entender, es toda la riqueza que tiene el texto literario, que da la oportunidad de que en esos intersticios, en esos espacios entre una cosa y otra que no se dice nada, el lector entonces puede rellenar, empezar a preguntar, involucra al lector por qué Aníbal hace esto, por qué deja de hacerlo. O sea que es un texto que está consciente de que es un texto literario. Hay otra parte también que no puedo dejar de mencionarlo, que es fabuloso en esta novela. Dice en la página 302, Arcadia supo que se trataba de ella, no había duda. Entonces vomitó su nombre, Safo, sí, la poeta de Lesbos, la mujer más importante de sus antepasados, ese espíritu que la seguía desde su nacimiento como una maldición. Y luego dice un poquito más adelante, la 303, para terminar, en muchas ocasiones escuchó a Safo decir que pasadas muchas generaciones volvería a dictar uno de sus más bellos poemas sáficos a una mujer menuda llamada María Luisa. María Luisa, a una mujer menuda. Pero tengo entendido, no lo he leído, que usted tiene un libro que se llama Safo.
¿no? Sí, sí. Y Sí, me Safo. pregunto si esa mujer menuda llamada María Luisa no será Rubí Arilia. Es un elemento de intertextualidad, Ricardo. Hablo de María Sí. Luisa Bombal, hablo de María Luisa Bombal. Ah, en Y, ese caso. y si lees un poquito más adelante, vas a ver que hay un fragmento que está citando Safo. Exacto. Y es la primera página de La Mortajada. Ok. Sí. Y también hay una parte del poema Safo que luego mi amigo Alberto me dijo que había hecho la traducción y me envió el original. Así Es cierto. que, así que hay parte, esa es parte de la riqueza. Ese poemario, que tengo que buscarlo, ese no lo he visto. Pero es interesante cómo se forma toda una perspectiva en términos de la obra general. Y hay intratextos en Rubí Camacho o sea, que merece una relectura con más dedicación, con más profundidad, para establecer los vínculos entre uno y otro. ¿Qué te parece? Bueno, yo no sé, yo te escucho y me siento muy halagada y muy agradecida por esas lecturas y por los comentarios que haces sobre mi trabajo. Tienes razón, tengo un poemario que se titula Safo, Ritual de la Tristeza, que se publicó hace varios años, con una segunda parte que se titula Los 100 cantos de Safo, y ese segundo poemario no se ha publicado. También es un personaje de la antigüedad que estudié mucho para escribir estos dos poemarios. Eh, hay en mí un apego por la literatura antigua y por el mundo antiguo. Creo que mi literatura es evidencia de eso. Creo que tú has sido la persona que anteriormente me ha dicho, hay poesía en todo. Porque te iba a preguntar cómo te sientes más cómoda escribiendo poesía o narrativa, pero ciertamente esta narrativa es poética. Así que eso contesta la pregunta. Rubí Camacho se siente cómoda con la palabra. Eh, hay un lugar común, Ricardo, hay un lugar común. eh, Se habla de vivir en estado de poesía. Eh, yo digo que se vive en estado de literatura. Eh, y, y uno escribe como, yo escribo como soy. Escribo desde un temor reverente a la palabra, escribo desde una devoción extraordinaria a la palabra. Por eso cuando la gente habla, yo escucho con atención para, para escuchar las inflexiones, para ver cómo pronuncian las sílabas, para, para sentir la maravilla, la sonoridad del idioma, del lenguaje. Y, y eso que tú hablas es mi manera de vivir. Yo vivo de esa manera. Es casi un carimbo, ¿sabes? Casi una maldición, como decía José Antonio Dávila. No es esta cosa maravillosa y fulgurante, no. Es casi una maldición porque vives en un estado casi de enajenación y te interesa poco el mundo lateral. Pero esa es la manera en la que yo vivo. Tal vez eso es lo que se refleja en mi literatura. Es una visión de mundo. Y Sí, cuando uno sí. tiene la literatura como horizonte, pues básicamente ve poesía en todos lados. Como yo me imagino que tú ves poesía cada vez que tu nieto abre la boca y yo escucho poesía cada vez que el mío la abre. Entonces es que uno vive mirando la belleza que nos rodea y no lo malo y no lo feo. Es cierto, tienes toda la razón. Tu Silvio y mi Alejandro, sí, nos llenan de poesía. Pablo, pues llega el momento en que si hay alguien que esté mirando que tenga alguna pregunta. Sí, bueno, ya llegamos a las 8 de la noche, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo nos vamos a limitar esa parte, pero me encantó la dinámica de tener dos escritores. Rubí,
nos demuestra que el escritor puertorriqueño no se tiene que quedar en Puerto Rico, su obra es exquisita. Y bueno, ahí le dieron la reseña de al menos 4 de sus obras. Y Sí, sé que el estoy muy público la va a agradecida. buscar. Estoy maravillada y agradecidísima, Ricardo, por esa lectura tan generosa. Claro. No, Empiecen con Sara. Definitivamente. Y Sara para mí fue un texto espectacular. Sara me llevó luego a leer a Saramayo, el Evangelio de Jesús. Pero Maravilloso. sí, maravilloso, maravilloso. Pero como ahorita comentó Rubis y luego Ricardo también la apoyó en eso, tenemos que continuar esta conversación con unas buenas tazas de café. Vamos a pasar a los créditos finales. Nuevamente, gracias Rubis, gracias Ricardo. La dinámica de este coloqueo ha sido sensacional y les agradezco un montón. Pues agradecemos no solamente a Rubis y a Ricardo, también agradecemos a nuestra audiencia por seguirnos en cada nuevo coloqueo. Aprovecho para anunciar que el martes 20 de octubre tendremos la conferencia titulada La evolución del antiguo partido de San Germán en la cartografía mundial 1492-1800 con el doctor Carlos Rivera Vélez. También les recuerdo nuestra programación de cultura virtual en Facebook Live, lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., sábado y domingo a las 10 a.m. Por lo pronto, me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Gracias, Ruby, gracias, Ricardo, y que pasen buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto, Ruby. Sí, gracias, Ricardo.